Y no te olvides que tenés que separar los residuos en tu casa. Para nosotros una alegría que haya bastante gente, porque el tema a tratar, es muy importante. Así que bueno, es la primera charla de una serie de charlas referente a el reciclado, la separación de residuos y su posterior disposición. Bueno, la organiza OAME, la mayoría nos conoces, una organización de mujeres empresarias, emprendedoras, trabajadoras de cualquier rubro, y dentro de OAME nosotros queremos apoyar a los trabajos de cada socia, darle, diríamos, un apoyo no solo, diríamos, en su despliegue público, sino también en lo personal. Ahora bien, la charla va a consistir en dos partes, una de unos 20 minutos. Después viene un pequeño break que se va a pasar a la segunda parte, que es un tema más práctico. Y en ese break ustedes pueden, quienes deseen colaborar con el Círculo Deportivo, que nos ha cedido el espacio sin cobrarnos alquiler, y pueden pedir un cortadito, una bebida fresca, lo que quieran, nosotros se los damos acá. Bueno, la disertante es María Rosa Barbosa, titular de Mundo Verde, una ONG dedicada al medio ambiente, y acá el tema que nos moviliza a todos los que vivimos en Casilda es el cuidado del medio ambiente, dejar de contaminar, contribuir desde nuestro pequeño lugar, desde nuestra casa, para después trasladarlo a colegios, clubes, bares, empresas, instituciones. Ella va a desarrollar la charla y después va a dar lugar a las preguntas, como para que sea un poquito más dinámico, pero al final. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por asistir, la verdad que estamos muy contentos porque no pensábamos recibir tanta gente, que decíamos hoy, bueno, si vienen 10 personas, ya está, estamos más que contentos y felices, porque cada uno de ustedes después va a duplicar y a replicar y a compartir con todos sus amigos, vecinos, y esa es la misión de cada uno, que podamos ser ecomensajeros. Bueno, les cuento más o menos un poquitito. Yo soy ama de casa de Casilda. Hace 3 años, en el 2020, empezamos a sumarnos a esta cuestión ambiental. Desde mi casa, como ama de casa, empecé a preocuparme por el tema de los residuos. Básicamente empezamos a separar los residuos porque vimos que era un problema muy grave en Casilda y en el mundo. Bueno, así se fue sumando la gente y hoy somos un grupo de gente que hemos organizado ya una ONG ambiental que está en proceso con la personería jurídica, que se llama Mundo Verde. Así que es la primera ONG de Casilda, y les diría que de la zona, que trata temas ambientales. Lo que es importante es que esta ONG está en proceso de tomar socios, así que quienes quieran asociarse para apoyar están invitados. Sí, es gratuitamente, así que también después el que se quiera asociar, antes de irse nos dice, para apoyar todo lo que es nuestra actividad, que es bastante reciente, pero que vamos con pasos firmes y con mucha constancia y perseverancia. Y bueno, se han sumado familiares, amigos, vecinos, que me pone muy contenta porque todos quieren colaborar. Y esta charla básicamente, como decía en la invitación, se va a tratar de los residuos. ¿Qué pasa con los residuos? Vamos a lo largo de la charla a ver por qué tenemos que separar los residuos. Hola, bienvenida. Vamos a ver a lo largo de la charla por qué es importante que separemos los residuos y qué pasa cuando no separamos los residuos en nuestro hogar.
la verdad que antes yo no tenía conciencia de lo grave y peligroso que era no separar los residuos. Hoy vamos a darle un pantallazo así general para saber dónde terminan esos residuos que no separamos. Seguramente terminan en algún lugar de la naturaleza contaminando, porque la naturaleza no los reconoce, no son biodegradables y terminan contaminando y enfermando. Vamos a ver que enferman a los seres vivos, enferman los ríos y bueno, vamos a ver un poquitito hoy qué pasa con todas esas cosas. Dentro de los residuos que conocemos, que por ahí los utilizamos diariamente, constantemente, los podemos dividir en dos grandes grupos. Hay dos grandes industrias a nivel mundial que son las más contaminantes del mundo. Como podemos ver ahí en el diagrama que hice, algo muy sencillito para que ustedes lo tengan grabado y sea fácil de tenerlo en su mente. Las industrias más contaminantes del planeta son, la primera es la industria petrolera, de la que vamos a tratar y hacer más hincapié en el día de hoy. ¿Por qué? Porque de la industria petrolera deriva el plástico. Y después la segunda industria más contaminante es la industria textil. Y después vamos a ver así también un pantallazo general por qué es la más contaminante, la segunda más contaminante del planeta. Una vez que veamos estas dos industrias, vamos a tratar de ver también cómo esa información la podemos aplicar en nuestro hogar y en nuestra ciudad, porque es importante que toda esta información que hoy llevemos a casa la podamos empezar a aplicar para ver si empezamos a disminuir la contaminación ambiental. Bueno, dentro de lo que es, vamos a ver la primera, la industria petrolera, tenemos este material que es el plástico, que es uno de los más contaminantes. Dentro del plástico vamos a ver que es muy común para nosotros en la vida diaria dos de estos productos o de estos materiales que utilizamos diariamente, que son las bolsitas de un solo uso y lo que son las botellas PET o botellas plásticas que le decimos siempre, ya sean las de gaseosa, agua mineral. Como verán ustedes, yo últimamente ya trato de no usar botellitas de plásticas, digamos, trato de acordarme y de llevar siempre estas que son reutilizables. Bueno, vamos a ver entonces, dentro de los plásticos, las que más contaminan son las bolsitas de un solo uso y las botellas plásticas, o las botellas PET. Lo que son las bolsitas de un solo uso, más o menos ustedes sabrán a grandes rasgos por qué son contaminantes, por qué son peligrosas, pero es como que a veces uno lo da por sentado y vemos que en la sociedad, sobre todo en Casilda, la mayoría de la gente, yo le diría que un 90% de los casildenses todavía no somos conscientes de lo que contaminan las bolsitas, porque se ven por todos lados. En todos los microbasurales vemos bolsitas de un solo uso. Y es terrible, ¿por qué? Porque para fabricar una bolsita de un solo uso, ¿saben cuánto tiempo lleva? 5 minutos. Y esa bolsita que demoró 5 minutos en fabricarse, la usamos desde el supermercado hasta casa, unos 10 minutos más o menos, llegamos a casa y la tiramos. ¿Qué estamos viendo acá? Hay algo que está mal, hay algo que está muy mal. Es decir, que estamos gastando un montón de recursos para fabricar algo que solamente usamos 10 minutos. ¿Cómo ven ustedes eso? Muy mal. Porque ¿cuánto demora Ahora vamos a ese tema. Bueno, entonces vemos que se gastó un montón de recursos para fabricarla en 5 minutos, salimos del súper, la usamos, sí, porque nos sirvió, llegamos a casa y ya no sirvió más. Entonces, ¿qué pasa? Demoramos 10 minutos en llegar a casa, la usamos y después esa bolsita demora entre 50 y 100 años para biodegradarse. Es preocupante eso, es preocupante. En el mundo, por minuto, se fabrican 10 millones de bolsitas de un solo uso. Es decir que es muy probable
que si, calculamos en todo un día, 24 horas, esto si tratáramos de llenarlo no nos alcanzaría para poner todas las bolsitas que se fabricaron en un día y que se tiraron al medio ambiente. Eso por un lado. Por otro lado, cuando estamos hablando que se utilizan recursos, muchos recursos, para que dure solamente 10 minutos, también tenemos que pensar por qué es tan contaminante la bolsita. Porque para fabricarla en esos 5 minutos se emitieron un montón de gases tóxicos, gases de efecto invernadero al aire, a la atmósfera, para fabricarla durante esos 5 minutos. Y llegamos a casa y la tiramos. Y después volvemos a fabricar otra, volvemos a emitir gases para usarla 10 minutos, llegar a casa y tirarla. Y así, todos los días estamos emitiendo gases de efecto invernadero cuando usamos una bolsita. Y llegamos a casa y la tiramos. Y eso no está bien. Hay algo que no está bien. Bueno, eso por un lado. Después, como les estaba comentando, también el segundo material más contaminante es la botella de plástico, la botella PET, que nosotros la tenemos tan incorporada a nuestra vida diaria, que es tan normal y común ir y comprar una gaseosa y después tirarla. Cada botella, como ustedes sabrán, demora en biodegradarse entre 100 y 500 años como mínimo. Pero yo les voy a contar una cosa. Esto es un poco engañoso. ¿Por qué? Porque esto se sabía hace muchos años, yo le diría que hace más o menos de 1972 se largó esta noticia de que demoraba en biodegradarse el plástico entre 100 y 500 años. Después dijeron entre 100 y 1000 años. Pero yo les voy a dar una noticia. Eso es engañoso. ¿Por qué? Porque el plástico nunca desaparece de la naturaleza. Nunca. Se va fraccionando en pequeñas micropartículas, partículas, pero el plástico nunca desaparece. ¿Y por qué? Porque los científicos dicen que la molécula del plástico es tan grande y tan fuerte que los microorganismos de la naturaleza no la reconocen y no la pueden destruir. Entonces, yo les diría que el plástico se ha tornado tan peligroso porque nunca desaparece. Al fraccionarse por efectos de la naturaleza, se transforma en micropartículas. Esas micropartículas miden alrededor de 5 milímetros. Si ustedes ven la reglita, sería más o menos medio centímetro las micropartículas. Y nadan por todas partes. Se han encontrado micropartículas en la cima del Everest, en los océanos, en los ríos, en la Antártida, en lugares donde prácticamente el hombre no ha ido, ya están esas micropartículas de plástico. Después, cuando decimos que se fracciona aún más en nanopartículas, aún más en partículas más chiquititas, las nanopartículas miden 1/1000ª parte de 1 milímetro. Es decir, que el ojo humano no las puede percibir. Pero les cuento, últimamente han descubierto los científicos que esas nanopartículas que el ojo no percibe ya están en el aire, están en el agua, están en la placenta de los seres vivos, de los seres humanos, de las mamás embarazadas. Esas nanopartículas el año pasado, en el 2022, se descubrieron que están en el torrente sanguíneo. ¿Esto qué quiere decir? Que el plástico es muy, muy peligroso, que ya lo tenemos todos. Y otra de las cosas que es escalofriante también saber que estas nanopartículas que tenemos en el organismo, en el torrente sanguíneo, más o menos son unos 5 miligramos que ingresan en nuestro torrente sanguíneo por semana. Es decir, que con 5 miligramos de plástico podemos fabricar semanalmente una tarjeta plástica de esas que usamos para las tarjetas de crédito para el cajero. Semanalmente, cada uno podríamos fabricar con esta nanopartícula una tarjeta de estas. Es decir, que es escalofriante. Hay que pensar por qué estas cosas están pasando, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que hicimos mal, porque ya está todo contaminado, porque llegado al punto de que ya está contaminado nuestro organismo, es terrible.
Entonces tenemos que tratar de pensar y replantearnos qué podemos hacer para ir modificando estas cosas. Quizás no podamos volver a regenerar la tierra, toda la naturaleza, pero sí podamos frenar lo que estamos haciendo. Nuestra actividad, la actividad humana, la podamos replantear de una manera en donde podamos dejar de dañar tanto a la naturaleza y dañarnos a nosotros mismos. Cuando yo le comentaba que estas nanopartículas están en nuestro organismo y que no las percibimos porque no las vemos, también encontramos que en estos plásticos hay unos disruptores endocrinos que son unas sustancias que están en el plástico. Y por ejemplo, cuando uno las calienta comida en el microondas, estas sustancias químicas son eliminadas y se prenden al alimento que estamos calentando. Estas sustancias, que son disruptores endocrinos, está comprobado que generan un montón de problemas de salud en las personas, como por ejemplo cáncer, diabetes, problemas hormonales, problemas en la tiroides, un montón de problemas. ¿Por qué? Porque el plástico, para ser adaptado a las utilidades que necesitamos, se le fueron agregando un montón de aditivos, de sustancias químicas, para poder adaptarlo al uso que le queremos dar diariamente. Bueno, ¿alguien hasta acá quiere hacer alguna preguntita? Perdón, la comida que se calienta en el microondas, los envases de plástico, ¿son también contaminadas? En realidad, cuando el plástico lo expones a altas temperaturas, elimina estas sustancias que son disruptores endocrinos. Sí o sí siempre las van a eliminar. Por eso aconsejan, por ejemplo, hace muchos años aconsejaban el biberón o la mamadera de los niños que no sea de plástico, que usemos la de vidrio y calentemos la de vidrio, o un vidrio que sea resistente para el microondas, por ejemplo. Pero ya no se debería usar para el microondas el plástico, por ejemplo. Y ni el microondas se debería usar. Y no. Pero bueno. Y si lo tenés, bueno, usarlo en un plato de cerámica o con el vidrio. Viene vidrio para el microondas. Bueno, más o menos vamos entendiendo el tema. Bueno, yo ahora les invito a ver un pequeño video, si hay una preguntita que quiere hacer. Tendríamos que pensar, ¿cómo vamos a reemplazar eso? Porque no podemos llevar las cosas a la mano. Bueno, Vamos a la verdulería que la bolsa. claro. Ahí está el tema, ¿vieron las bolsas? No, ¿vieron las bolsas que se entregan de tela? Esas bolsas de tela. Y bueno, ya antes la gente ¿cómo usaba para los envases? En bolsas de tela. De tela. En bolsas de tela. O sea, se vuelve... No, pero tenemos que volver a tener el hábito. ¿Ustedes se acuerdan? No te das, Mujeres, tenemos que, yo sé que hay que implementarlo y es incómodo a veces, pero tenemos que volver al clásico bolso de los mandados de nuestra infancia, no el de plástico, porque también hubo bolso de los mandados de plástico, sino el bolso de los mandados de tela. Incluso, Diego, nosotros somos que tenemos como publicidad, a veces las compañías o las empresas entregamos bolsitas para los mandados, para no contaminar. Lo mismo que marcó María Rosa con ese termo, esa botella. Hoy a nivel mundial de todos lados te están pidiendo, incluso hasta en los hoteles y demás, no te dejan más nada descartable. Ni la cucharita, ni los vasos, no. El vaso de vidrio, las tazas de cerámico, las cosas de shampoo tampoco, vienen los dispensers. Volver al vidrio, volver a conservar el envase. Por ejemplo, en los aviones tampoco te dan ya de plástico, te piden que vos lleves tu botella, ¿sí? Y bueno, hay que hacer un cambio continuamente, o sea, hay todavía de eso, pero
es como internalizarlo y aplicarlo. Y rinde mucho más. Esa botella de metal sería, ¿no? Sí, sí, de metal. Bueno, esos termitos es lo más cómodo. Sí, ahora vamos a pasar primero el video y Vamos después a ver vamos el a la parte video. práctica, a la separación de residuos, y ahí le vamos a dar a cada uno, le vamos a dar un recordatorio de cómo se separan, de los 3 puntos, el amarillo, el naranja y el verde. Pero no me quiero adelantar. Vamos al Bueno, vamos a ver un pequeño videito. ¿Podés apagar la luz? Ahora, ¿quién era que apagó la luz antes que Estelan? Pará, porque si no cortan. Nos pasó antes que se cortó toda la luz y hicimos un desastre. Ahí. Bueno. Ay, se me desconectó. ¿El audio? Sí. A ver. ¿Me lo podés conectar? Todo lo que le estamos haciendo al planeta y lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. En el 2019, 460 millones de toneladas de plástico se fabricaron. De estas 460 millones de toneladas de plástico que se fabricaron, una gran cantidad va a basurales, microbasurales, otra gran cantidad se incinera, se quema, que también emite más gases de efecto invernadero y contamina más aún. Pero solamente, como vemos acá en el cartelito, un 9% se recicla. Es muy poquitito lo que se recicla. Y también se pudo, digamos, llegar a la conclusión que más o menos entre 8 millones y 12 millones de toneladas de plástico van a parar al mar. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque esos plásticos terminan partiéndose, se forman micropartículas, nanopartículas y estamos contaminando todo el mar. Se estima que en el 2050 en el océano va a haber más plástico que peces. El 73% de las aves marinas están en peligro de extinción, porque como podemos ver acá en las fotitos, hay muchas mamás de esos polluelos que cuando no encuentran peces, porque también la depredación industrial, la industria pesquera, estamos consumiendo tantos peces, que no le quedan peces para las aves marinas. Entonces, ¿qué hacen las mamás? El primer plástico que les llama la atención por los colores, ven que eligen esos colores vivos, se creen que es alimento para sus polluelos. Entonces, ¿qué hacen? Los llevan al nido y le dan de comer eso a sus polluelos. Estos son albatros que están en una isla en el Pacífico Norte. 200.000 albatros por año se están muriendo, polluelitos que no llegan a adultos, ya no están llegando a adultos, por eso corren riesgo de extinguirse. Se mueren muy jovencitos, chiquititos, inclusive no han emplumado aún, pero ya se mueren porque están comiendo plástico todos los días de su vida. Ahora yo les hago una pregunta, chicas. ¿Ustedes le darían de comer plástico a sus hijos? Bueno, yo acá lo que les hice fue un cartelito donde dice menú del día plástico, ¿no es cierto? Porque en realidad nosotros directa o indirectamente todos estamos consumiendo plástico y a nuestros niños le estamos dando plástico porque ya lo tenemos en la sangre. Entonces nos damos cuenta que es peligrosísimo lo que estamos haciendo. Por eso es recomendable, una de las que vimos en el video, de las recomendaciones que nos dan, es separar los residuos en nuestros hogares. Para poder aumentar esta cifra que se ve acá, dice cómo podemos aumentar estos porcentajes. Este 9% de esos 460 millones de toneladas de plástico que se fabrican al año, solamente el 9% se vuelve a reutilizar. El resto, como vimos, va al mar, se quema o se entierra. Es decir, que tenemos que tratar de aumentar este porcentaje de reciclar. ¿Cómo podemos hacerlo? Separando los residuos en nuestra casa. Y en Casilda estamos muy felices porque hace poco ya se terminó de cerrar el circuito de recuperación de residuos, porque se inauguró
nuestra planta recuperadora de plástico y de otros materiales reciclables. Es decir que, chicas, no tenemos más excusas, no tenemos excusas. Tenemos que empezar a separar los residuos en casa, tenemos que dejar de darle de comer plástico a todos los seres vivos, a nuestros hijos, a toda nuestra descendencia, porque realmente, indirectamente, los estamos matando y nos estamos matando a nosotros mismos también. Así que bueno, les dejo 5 minutitos para que reflexionen un poquito, descansen y después ya terminamos con una pequeña, un pequeño temita sobre la industria textil, la más contaminante segunda del mundo. Una preguntita. Sí. ¿Y la basura que nosotros estamos acostumbrados a poner en bolsa de nylon, en qué la pondríamos? Porque la basura es todos los días también sacar afuera. Sí. Bueno, se ha implementado en algunas ciudades se usan los contenedores. Claro, es difícil, pero bueno, tenemos que entender que estamos en una etapa de transición. Esto para nosotros es muy nuevo. Obviamente que esto recién empieza, es como que somos bebés en todo este tema. Estamos aprendiendo todos juntos, pero tenemos que confiar que va a empezar a aparecer algún material que sea biodegradable, que no sea un contaminante para no usar tantas bolsas. Pero yo les doy un ejemplo. Si ustedes separan los residuos en casa, van a disminuir la cantidad de bolsas de residuos. ¿Por qué? Porque disminuyen un 60% el volumen de la basura. Yo antes sacaba los residuos 3 a 4 veces por semana, ahora las saco solamente una vez. Saco una sola bolsa de residuos y lleno contenedores, así 5 contenedores con los reciclables. Claro, la pregunta es muy buena, pero como decía María Rosa, estamos en una etapa de transición. Cuando en la casa empezamos a separar los residuos, vemos que la materia orgánica, quien pueda hacer la orgánica y hacer un contenedor. Un compost lo hace, pero no es fácil. Pero en realidad la materia orgánica empezamos a sacar día por medio, o sea, muy poco. ¿Por qué? Porque lo que ocupaba antes ese volumen que teníamos todo en el mismo lugar, ahora tenemos uno para cartón en la misma casa y después todo lo que es plástico, tergopol y bolsitas. ¿Pero qué hay que hacer? Se lava. Por ejemplo, el envase de leche, los tetrabric, o los yogures, el nylon el plástico de los yogures, el sachet, se enjuaga, se lava, se escurre y eso se pone en, como decís, en una bolsa plástica o el que tiene el pillera, lo que sea. Y vos vas poniendo todo ese residuo lavado, porque para el tratamiento en la planta hay personas que están trabajando y tienen que trabajar sobre lo limpio. Por ejemplo, el envase de yogur, la crema de leche, laven todo. Bueno, eso va en la parte orgánica. Eso se puede convertir en biomaterial para darle una nueva vida. Claro. Fabricar, o sea, la basura, perdón, como darle una nueva vida a esa basura, como se le llama, que no tendría que ir al basural. Sí. No darle una nueva vida como para crear unos biomateriales y volver a construir un nuevo producto. Eso también, bueno, sería como una segunda charla de esta de María. Sí, por eso ahora lo que estamos intentando es que en las casas se separen. A ver, quien tiene hijos y cuando hay una juntada de chicos, se hace una bolsa y mezcla todo. ¿Qué hay que decir a los chicos? Chicos, la latita acá, las botellas allá, las tapitas también. Entonces, uno ya saca el y enjuagarlo. Está bien, en una fiesta los chicos no te van a enjuagar la latita, después viene la madre, no enjuaga, las pisamos, las acomodamos, pero hay que separarlo. Y acá les preparamos una ayuda a memoria para poner en la heladera o donde sea, unos puntos amarillos, verdes y anaranjados de la ciudad, que es donde se lleva... es lo que hablábamos del circuito, que ya tenemos cerrado el circuito en Casilda y que eso es un gran avance, chicos. Claro, donde el destino para lo que separamos, ¿sí? Los puntos verdes es donde se lleva, algunos utilizan y otros no, es el aceite que se utiliza muchas veces, ¿sí? Claro. El aceite vegetal que fritamos y bueno, cocinamos. Entonces,
Ahí, bueno, por supuesto que la casa familia lleva mucho menos que lo que lleva un club, un bar, un restaurante, ¿no? Bueno, esos son los puntos verdes. Los puntos anaranjados son las campanas que ven, los bolsones, donde uno separa lo que es plástico, tergopol, cartón, papel, metal, las latitas y el vidrio. Esos son los puntos anaranjados. Todo limpio, escurrido, ¿sí? Y los puntos amarillos están en determinadas farmacias, que acá les pasamos, que es donde uno tiene que llevar los medicamentos vencidos, con los blisters, las cajitas, todos. Los medicamentos que a lo mejor te sobraron 2 pastillas, pero no te sirve para empezar un nuevo tratamiento y quedan ahí eternamente y se vencen. Bueno, todo eso es en las farmacias. Entonces, esto es muy práctico, ¿sí? Ahora se lo vamos a repartir. Ahora en el recreíto le repartimos para que ya vayan viendo y bueno. Sí, así ya. Perdón, yo me... No, está bien, se lo vamos repartiendo. Bueno, los que quieran colaborar, acá como, digamos, nos cedieron el lugar, nos prestaron y no nos cobran alquiler. Los que quieran colaborar con el club, tomando una gaseosita o pidiendo un café, lo pueden hacer estos 10 minutitos. ¿Cómo? No te entiendo. Sí, bueno, pero digamos, los materiales depositados en el lugar correcto se pueden reutilizar y no contaminan. La basura en su lugar. Ahora, cuando está en la naturaleza, en cualquier lugar, está contaminando doblemente. Esa es una idea. Solamente el 1% de la ropa a nivel mundial se recicla, es decir, que es muy poco. Y yo les quería comentar que hay una solución, hay alternativas que podemos utilizar más amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, acá encontramos algunas alternativas. Podemos utilizar e incorporar en nuestras vidas la moda circular. ¿Esto qué quiere decir? Que sea una moda sin residuos. También podemos comprar un poco menos, disminuir el consumo. Lavar menos las prendas, porque ahora vamos a ver un video cortito, qué pasa cuando lavamos demasiado las prendas, y volver un poquitito más a los talleres de costura que utilizaban nuestras abuelas, y por qué no a usar un poquitito más la aguja. ¿Alguna de ustedes cose cuando se les cose una prenda? No, yo no sé coser. Sí. Yo coso lo que puedo y lo que no puedo me lo cose mi mamá porque le encanta. Pero bueno, tenemos que volver a eso, a la aguja, a los talleres de la abuela, ¿por qué no también a llevar a la modista del barrio? De esa manera vamos a generar también poder incrementar el ingreso de esa costurera o modista que a lo mejor se está quedando sin trabajo, porque la gran industria textil ha dejado sin trabajo a la costurera, a la modista, a los talleres del barrio, talleres textiles, fueron desapareciendo todos gracias a esta industria que es tan destructiva. Así que tenemos que volver un poquitito para atrás. Les comparto un videito cortito de 5 minutos y ya vamos terminando. Cada una de nosotras tenemos un promedio de 5 prendas y de las 5 prendas, 3 seguramente van a terminar tiradas en algún momento de nuestra vida. Sin que nadie le dé un uso. Así que pensemos en eso, chicas, en qué podemos colaborar, cómo podemos hacer para que circulen esas prendas que tenemos guardadas. Sí, nosotros casualmente ya hace más de un mes, nuestra organización, que es tan jovencita, estamos emprendiendo un nuevo proyecto que es de economía circular, para tratar de implementar todas estas cosas que vimos hoy acá y colaborar con el medio ambiente. Inauguramos una feria de economía circular y este sábado la vamos a estar trasladando al predio que está por calle 25 de Mayo, entre Buenos Aires y Hipólito Yrigoyen. Ahí van a encontrar algunos stands con prendas de moda circular, donde pueden encontrar prendas que todavía sirven, que le pueden dar una vida más útil, más prolongada, para que no sean de esas 3 prendas que van a terminar tiradas o quemadas. Así que están todas invitadas el sábado a partir de las 17 horas, las esperamos y de esa manera también empezamos a colaborar desde nuestro lugar con el medio ambiente.
Así que bueno, muchísimas gracias por participar y estamos tratando de cumplir horario porque para no demorarla. Y bueno, y cuando lleguen a casa, lo único que les pido, que empiecen a hacer un cambio en sus hábitos. Que empecemos por los residuos nada más, empecemos a hacer la separación de residuos en casa. Gracias, chicas. Bueno, le vamos a dar un recordatorio, un llaverito que tiene el símbolo del reciclaje. ¿Les explicaba brevemente las 3 R's? Sí, el símbolo del reciclaje, bueno, siempre se dijo que son 3 R, pero ahora se dicen que son más, que son 7, pero las básicas son recuperar, reducir, que si ustedes empiezan a separar los residuos, van a reducir la basura, y reutilizar. Esa es la idea. Y de eso se trata la economía circular, para que no terminen los residuos en cualquier lugar, como vimos, y contaminando al resto de los seres vivos y al resto del medio ambiente. Gracias. Bueno, chicos. Bueno, cada una va a tener su certificado de asistencia. Las vamos a ir llamando para entregarle los certificados.